Hermanos, ¿cómo están? Bien. Les invito a abrir el libro de Josué. No sé por dónde empezar. Vamos a empezar por el principio. Quería hacer una pregunta. Para tener algún tipo de estadística rápida esta noche, le voy a pedir si puede levantar la mano. ¿Quiénes leyeron el Antiguo Testamento? ¿Quiénes leyeron el Antiguo Testamento? Está bien. Completo, claro, obvio. Antiguo Testamento. Ya bajaron todos la mano, ¿qué pasó? Bueno, ¿vieron esas películas donde empieza, o esas series tipo Walking Dead o apocalípticas, donde empieza todo, está todo destruido y la película se trata de cómo llegamos a ese punto? Eso es lo que estamos tratando de hacer en estas introducciones. Nuestra meta, el final de esta historia, es Esdras y Nehemías. Estamos tratando de ver qué fue sucediendo para llegar a ese punto. ¿Qué es lo que fue sucediendo en la historia del pueblo de Israel hasta llegar a ese punto? Y vamos a ir viendo que en el transcurso Dios se va revelando progresivamente. Dios va dando de a poco en cada historia, en cada acontecimiento, más pistas, por decirlo de alguna manera, más pruebas, más conocimiento de quién es Él, de cómo es Él y de cuáles son sus propósitos, cómo es su carácter. Vimos que Dios escogió a un hombre, Abraham, le hizo una promesa de que iba a ser una nación grande y que en él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Ahora hay que ejecutar esa promesa, hay que convertir a ese hombre y a esa mujer estéril en una nación grande. Y entonces Dios guarda a esa familia que empezó a gestarse, ¿no? De Abraham tuvo un hijo que fue Isaac, Isaac tuvo 2 hijos, de esos 2 hijos Dios tomó a Jacob, de Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos empezaron a procrear dentro de Egipto, y cuando ya estuvo maduro ese pueblo en cuanto a cantidad de gente, cuando Dios lo consideró 400 años después de que llegaron de Egipto, los liberó, los sacó de Egipto. Ya eran un pueblo, pero a ese pueblo le faltaba ¿qué cosa ahora? Una tierra, un lugar donde habitar. Así que Dios los saca de Egipto y los va a llevar a una tierra. Y después de que estén en esa tierra y que ya estén acomodaditos todos, se van a dar cuenta este pueblo de que les falta algo todavía. Dios ya lo sabía de antemano. De hecho, cuando le toque a mi hermano dar esto, nos vamos a dar cuenta que Dios ya les había advertido sobre cómo iba a ser un rey, qué es lo que el rey iba a hacer con ellos. Dios ya sabía que en algún momento Israel iba a ser gobernado. Entonces vamos a ver más adelante que ese rey aparece, ese reinado aparece y ese pueblo va a terminar con un gobierno. Hoy nos toca ver cómo ese pueblo que fue liberado por Dios llega a su tierra, a esa tierra que Dios les había prometido, ¿sí? Así que vamos a orar. Y no se duerman. Es un montón. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias por tu amor, porque por tu amor estamos de pie.
aquí, por tu gracia, tu misericordia que nos sostiene cada semana, cada día. Y te rogamos que guíes nuestro corazón, Señor. Que tu palabra nos llene, que tu palabra nos alimente, que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y dé fruto. Danos tu gracia, Señor, por favor, para poder comprenderla. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, los que han leído el Antiguo Testamento quizá se pueden... nos pasa cuando leemos el Antiguo Testamento, hay tantos nombres, tantos hechos, tantos acontecimientos, ¿no? Genealogías y un montón de cosas. Hay un montón de datos e información que leemos. Y en algún momento de leer el Antiguo Testamento podemos llegar a la conclusión de que, bueno, el Antiguo Testamento se trata del pueblo de Israel. Pero esta no es la historia del pueblo de Israel. ¿Cómo empezó este libro? En el principio, ¿esta es la historia de quién? De Dios. Esta es la historia de Dios, hermanos. Esta es la historia que transcurre en el Antiguo Testamento, es la historia de Dios y de cómo Dios creó todas las cosas y se va a revelar a su creación, se va a dar a conocer a su creación y se va a glorificar por medio de su creación y va a permitir que su creación caiga para Él volver a levantarla, para Él restaurarla y redimirla, para que Él reciba toda la gloria. Es la historia de Dios y usted y yo parece que estamos transcurriendo nuestra historia y cómo nosotros vamos a hacer un montón de cosas, pero somos una parte dentro de una historia más grande, que es la historia de Dios y de cómo Dios está redimiendo a este mundo caído. Por eso, a través de los acontecimientos que vamos a ir leyendo en la historia que se relata en Josué, quiero que extraigamos algunas cosas del carácter de Dios y de cómo es Dios y qué quiere Dios y qué pretende Dios cuando establece a su pueblo. Porque nos vamos a dar cuenta que lo mismo que Dios hace con Israel y quiere con Israel, lo quiere con nosotros, la iglesia, ¿no? Israel es como esa sombra de lo que iba a venir, que es la iglesia. Una vez un profesor que nos enseñaba teología nos dijo que el Antiguo Testamento es como entrar a un cuarto oscuro donde están todos los muebles, pero está todo oscuro. Pero están ahí los muebles. No los podemos apreciar en su totalidad, podemos palparlos un poco, poder verles la forma, pero para poder ver realmente esos objetos necesitamos ¿qué cosa? Que se prenda la luz. Y eso es lo que sucede con Jesucristo. Jesús es la luz que ilumina el Antiguo Testamento. Estaban ahí los muebles, siempre estuvieron ahí, pero Jesús es el que les da significado. Jesús es el que nos permite ver la belleza de cada uno de esos acontecimientos y de esas cosas. ¿Sí? Bueno, el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. Iban caminando en el desierto, un camino de un par de semanas hasta llegar a la tierra prometida. En el medio vieron la gloria de Dios impresionante, vieron la columna de fuego, la columna de nubes. Dios les dio agua de una piedra, Dios les dio agua de un estanque de aguas amargas. Dios les mostró su gloria impresionante y llegaron a la frontera de la tierra prometida, ahí nomás. Enviaron 12 espías, de esos 12, 10 se aterraron por lo que vieron, porque la tierra estaba llena de ciudades fortificadas y de gigantes. Pero al mismo tiempo esa tierra era buenísima, fluía leche y miel, ¿no? Todos nos quedamos con esa frase, ¿no? Una tierra que fluye leche y miel. Pero no es que, no había géiseres de miel. Significa que la bendición de Dios estaba de una manera especial en ese lugar. Ese lugar prosperaba de una manera especial porque Dios lo guardaba y lo cuidaba. Así que
Josué y Caleb fueron los únicos que fueron optimistas y pusieron la fe en acción y dijeron, es buena la tierra y los vamos a comer como a pan y vamos a conquistar esa tierra. Los otros 10 dijeron, no, somos como langostas, nos van a matar. El pueblo entró en desesperación, decidió escuchar a esos 10 incrédulos. Entonces Dios dijo, bueno, listo, den media vuelta al desierto, 40 años. Así que durante 40 años el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en un pedazo de desierto entre Egipto y Canaán, hasta que toda esa generación incrédula murió. Y Dios fue levantando otra generación que no conocía de esa incredulidad, ¿no? Y quizá otra generación que se pudrió del desierto, porque cuando llegaron de vuelta, 40 años después a la frontera, bueno, vamos, basta de desierto, ¿no? Así que 40 años después, otra vez Israel está de nuevo en la frontera. Israel, después de 40 años, sigue teniendo el mismo desafío por delante. La misma tierra que fluye leche y miel y la misma tierra llena de ciudades fortificadas y gigantes. Y tenían que cruzar esa frontera, que era el río Jordán. Pero quien los había guiado hasta ese momento no iba a cruzar del otro lado. Iban a pasar sin Moisés. Moisés iba a quedarse ahí. Moisés iba a morir en la frontera, viendo la tierra prometida. Y de alguna manera es lo que sucede en esta salvación que Dios diseñó para nosotros. Moisés no puede hacernos entrar en la tierra prometida. La ley no nos puede hacer entrar. La ley nos puede llevar hasta la frontera. Nada más, ¿no? Y Pablo nos dice en Gálatas 3 que la ley, como compartió Edgardo la semana pasada, la ley fue nuestro guía para llevarnos ¿a quién? A Jesús. Porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, si estudiamos un poco en profundidad, que Jesús es la tierra prometida. Pero Moisés no nos puede entrar en la tierra prometida. La ley, nuestras obras, lo que hacemos, no pueden hacernos entrar ahí. Necesitamos a otro. Y Dios designó a Josué. Y para entrar en la tierra prometida, el pueblo de Israel debía confiar que Dios estaba con Josué. Porque Josué les iba a empezar a dar un montón de órdenes. Re locas las órdenes. Vamos a dar vueltas y vamos a tocar la trompeta. Y después de 7 vueltas vamos a tocar la trompeta y les vamos a conquistar. Eso iban a tener que obedecer. Para conquistar esa tierra que estaban desesperados, llenos de miedo, Josué les iba a empezar a decir un montón de cosas bastante extrañas. Vamos a cruzar este Jordán en seco, una generación que no había visto el cruce del Mar Rojo. Pero Israel debía confiar en Josué, porque Dios había designado a Josué como sucesor de Moisés. Y si el pueblo confiaba en Josué, iba a entrar en la tierra prometida. ¿A qué le suena eso? A evangelio. ¿Tiene olor a evangelio o no? ¿Sabe qué es Josué? Significa el Señor salva. Y es el equivalente a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Más claro? Imposible. Es poniendo nuestra confianza en Jesús que podemos entrar en esa tierra buena, bendecida por Dios, en esa relación íntima, esa comunión personal con Dios. Solo poniendo nuestra confianza en aquel que Dios designó para guiarnos ahí. Así que Dios va a establecer a su pueblo y yo les invito a abrir el libro de Josué, tomar el libro de Josué. Vamos a ir muy rápido para poder tocar lo que más pueda, lo que no pueda se los pasaré por el WhatsApp. Y
Y no nos vamos a ir de Josué. Todos los textos que yo lea por fuera de Josué, confío en mis hermanos que los van a pasar por la pantalla. Dice Josué capítulo 1, versículo 5, Dios le está diciendo esto a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, lo primero, ¿quién va a establecer a este pueblo en ese lugar? ¿Josué? No, Dios. El pueblo va a tener que pelear, el pueblo va a tener que obedecer, va a tener que confiar en Josué, va a tener que trabajar, pero finalmente la conquista de esta tierra y el establecimiento de este pueblo será el resultado de la obra ¿de quién? De Dios. Es este Dios soberano el que va a establecer a Israel. No es la idea de un hombre, no es la fuerza y la estrategia humana. Es el poder de Dios el que va a establecer a Israel. Como dato de color, en esta parte, lo mismo que le dijo Dios a Josué, se lo dijo el pueblo a Josué. Le dijo en el versículo 16, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Josué se agarraba la cabeza y se preguntaba, ¿cómo obedecieron a Moisés, me van a obedecer a mí? Estoy en el horno. Pero la seguridad de Josué no va a ser este pueblo mentiroso. La seguridad de Josué va a ser que fue Dios el que le dijo, yo voy a estar con vos. Yo voy a estar con vos, no te dejaré ni te desampararé. Sé valiente, esfuérzate, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿se acuerdan? Yo voy a estar con vos, Josué. Y esa es la seguridad de Josué. Josué y el pueblo van a conquistar la tierra porque Dios iba a estar con ellos. Dios iba a pelear con ellos. Dios iba a pelear por ellos. En el capítulo 3 dice Josué, en esto ustedes van a conocer que el Dios viviente está en medio de nosotros y que Él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, esas son todas ciudades, ¿no? Al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. ¿Por qué Dios va a estar con ellos? ¿Por qué Dios va a establecerlos en esa tierra? Porque había un pacto entre Dios y ese pueblo. Un pacto que había comenzado en Abraham. Dios ha hecho un pacto con nosotros, hermanos. Su pueblo. Un pacto sellado con la sangre de su Hijo. Y es por ese pacto, hecho por un Dios fiel, un Dios que no miente, que aunque haya que mover el cielo y la tierra de su lugar, aunque haya que deshacer la creación misma hasta sus cimientos, y haya que reordenar todas las estructuras, las que vemos y las que no vemos, aunque haya que dar vuelta el universo patas para arriba, Dios va a establecer a su pueblo. ¿Por qué? Porque tiene un pacto con nosotros. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 16, 18, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, este pacto no va a pasar. Dijo Jesús, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres
por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, ¿qué leemos en Apocalipsis? Que aunque Dios deba remover todo lo creado y deba arrasar a todos los ángeles que se le rebelaron y deba consumir el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, Él establecerá su reino con nosotros. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos libró, Él nos establecerá por siempre con Él. Y nadie lo va a detener. Pedro termina su primera carta con esta adoración. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, esto es así en el libro de Josué, porque en un momento el pueblo de Israel va a estar peleando en Ascalón, en una batalla, y Josué le va a pedir a Dios que detenga el sol para poder terminar de exterminar al pueblo que están exterminando. ¿Y sabe qué hizo Dios? Detuvo al sol un día entero ahí. Si hay que mover cielo y tierra para establecer este pueblo, para Dios nada es imposible. Los hombres pueden armar guerras y tirar bombas por todos lados. A Dios no se le escapa que Él está estableciendo a su pueblo y nadie lo va a detener. Así que ahí está el pueblo de Israel en la frontera, a punto de cruzarla. Capítulos del 2 al 4, Josué manda 2 espías a la ciudad de Jericó, que es la primera ciudad que tienen para conquistar. Y en esa ciudad de Jericó Dios le hace entender a Josué que todo estaba dado para la conquista. El pueblo de Jericó estaba encerrado, las puertas estaban cerradas, tenían un miedo terrible porque habían visto que el pueblo que pasó el Mar Rojo se les estaba acercando. Y ahí Josué entendió que Dios les había dado el ok para comenzar la conquista. Israel debe cruzar el Jordán y cruzan el Jordán en seco. ¿Cómo? Pasa el arca, ¿se acuerdan que les dijo el arca va a pasar delante? El Jordán se abre, en realidad deja de correr, sigue como si alguien pusiese la mano así y deja de correr, le puso un dique Dios al Jordán y pasaron el Jordán en seco el pueblo de Israel. Y desde del fondo del río Jordán tomaron 12 piedras y las llevaron a la ciudad para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Y algo que quiero destacar de esta escena es que no solamente Dios establece a su pueblo, Dios establece a todo su pueblo. Todo. Dice el capítulo 3, versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Hermanos, ninguno se va a perder. Ninguno va a quedar ahí del otro lado. Uy, se olvidaron de mí. ¿Y ahora cómo hago? No sé nadar. Todo Israel pasó en seco por ese Jordán. No hubo un israelita que se haya perdido de los que Dios había escogido.
Y esto nos recuerda a lo que Pedro escribe en su segunda carta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno de los suyos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que no es que Dios solamente establece a los que puede de su pueblo, los establecerá a todos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesús, hasta que estemos con Él, hermanos. Dentro de estos capítulos del 2 al 4, también vemos que Dios establece a su pueblo para darse a conocer. O sea, Dios establece su pueblo. Ahora vamos a empezar a ver para qué y cómo. En primer lugar, Dios establece su pueblo para darse a conocer, para mostrar su gloria. Dice el capítulo 4, versículo 21, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten sus hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras que sacaron del río Jordán? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dios establecía un pueblo con un propósito primordial, que era darse a conocer al mundo. Dios quiere darse a conocer a sí mismo al mundo a través de su pueblo. En primer lugar, le dijo al pueblo de Israel, cuando tus hijos pregunten por estas piedras, les vas a contar mi historia. Y hermanos, ese es el primer campo misionero de la iglesia también, nuestros hijos. Va a pasar una tragedia con Josué, entre Josué y Jueces. El libro de Jueces va a empezar diciendo que murió Josué y todos los ancianos que estuvieron con Josué y se levantó toda una generación que no conocía al Dios de Israel, ni lo que Dios había hecho por Israel. Hermanos, debemos enseñarle el Evangelio a nuestros hijos, debemos predicarle a nuestros hijos. Debemos trabajar arduamente para que nuestros hijos conozcan a Jesús. Que podamos irnos a dormir tranquilos de que estamos haciendo nuestro trabajo misionero con ellos y estamos dejando en sus corazones el mensaje del Evangelio, esperando que dé fruto algún día. Pero sería una tragedia, hermanos, que ustedes y yo asumamos que nuestros hijos son cristianos, porque nacieron en nuestra casa. Si no se arrepienten de sus pecados, si no creen en Jesucristo, si no conocen al Señor, si no aman a Jesús, por más que sean nuestros hijos, van a ir al infierno. El pueblo, los judíos pensaban que por ser hijos de Abraham, Dios ya les tenía que dar el cielo a ellos. Y nosotros los miramos y decimos, ay, qué pavos que son. Pero no les predicamos a nuestros hijos. Creemos que porque son nuestros hijos por ósmosis, van a ser cristianos como nosotros. Proverbios 22:6 dice que instruyamos al niño en su camino, para que cuando fuera viejo no se aparte de él. En Efesios 6:4 nos dice, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos darle a conocer a nuestros hijos, a nuestro Dios, que nos rescató, que nos salvó, que nos habla, que nos transforma. Debemos intentar lograr que ellos amen al Señor. Es nuestro primer campo misionero.
Pero el segundo campo misionero que Dios les presenta no es solamente los hijos del pueblo de Israel. Dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa. Hermanos, ¿para qué Dios va a establecer a la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia hoy y desde hace 2000 años? Dar a conocer al Señor. Esa es la razón por la que Dios nos establece como iglesia. Es para predicar el Evangelio. Es para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. En el Sermón del Monte, Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, yo sé que nos la pasamos hablando sobre la salvación por gracia, no por obras, pero el Señor nos llamó a hacer obras para que esas obras sean vistas por el mundo y conozcan a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando Nato y Leo estuvieron en esta prueba de este año, me tocó estar un ratito en la sala donde estaban ellos y viene una enfermera de la nada llorando y le dice a los chicos que nunca había visto a una mamá y un papá con tanta paz en medio de una noticia como esta. Y ahí tuvieron la oportunidad de decirles, es el Señor, fue el Señor. Marcelo hace poco nos predicó y en un momento dijo que con todo esto que le pasó en la panadería, un hombre le dijo, yo no entiendo cómo no te matás, yo en tu lugar me mataría. Pero es el Señor el que nos sostiene. Y así, hermanos, Dios nos establece como iglesia para darle a conocer al mundo que su historia, de que Él envió a su Hijo al mundo a morir por pecadores como nosotros, para perdonarnos. Pero nuestras buenas obras deben ser vistas por el mundo. Debe haber buenas obras. Pero ahora, miren esto, hermanos. En el mismo sermón, en el Sermón del Monte, el Sermón del Monte, Jesús comienza diciendo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y en el capítulo 6 dice, guárdense de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Empieza el sermón diciendo, para que vean vuestras buenas obras, y en la mitad del sermón Jesús dice, no hagan vuestras obras para ser vistos por los demás. Hermanos, la iglesia debe hacer buenas obras. Todas las buenas obras que podamos. Individuales, colectivas, todas las buenas obras que estén a nuestro alcance para hacerle a este mundo. Es la iglesia la que debe ser el faro moral de nuestra sociedad, no un partido político que se dice ser el faro moral de la Argentina. Es la iglesia el faro moral. Es la iglesia la que ilumina a este mundo. La iglesia debe ser vista obrando en el mundo, pero cuidado, porque si la gloria de esas obras se las lleva la iglesia terminará en el exilio, igual que este pueblo. En Apocalipsis, al final de la Biblia, Jesús le escribe a su iglesia, si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. Mi luz, el candelero, mi luz, la quitaré de tu lugar. No vas a iluminar. Mi gloria es mi gloria.
Si vas a hacer buenas obras, si vas a hacer un montón de eventos y un montón de cosas para que te aplaudan, para que digan, che, qué buena iglesia que tienen, che, qué buena iglesia que son, che, qué buena iglesia, qué espectacular, qué gente formidable la que son ustedes. Sí, gracias, la verdad que trabajamos un montón. Estamos pronto a que seamos exiliados de este lugar y de esta obra. Otro punto en Josué. En el capítulo 5, esta generación que vivió 40 años en el desierto había sido circuncidada. Los que salieron de Egipto estaban todos circuncidados. Pero esta nueva generación que estaba por cruzar el Jordán, todavía no cruzamos el Jordán, hermano. Esta generación debía ser circuncidada. Así que antes de comenzar esta campaña militar, en el capítulo 5, Dios le ordena a Josué volver a circuncidar a todo varón. Eso pasó. Y otra cosa que pasó, muy interesante, es que el maná, que todos los días salían a recoger, se terminó cuando llegaron ahí. Dios les está diciendo ahora empiecen a laburar, empiecen a trabajar, empiecen a comer de los frutos, pero lo más importante de todo es empiecen a producir frutos para mí. Hasta ahora yo los mantuve a ustedes, ahora ustedes van a hacer frutos para mí. Así que, ¿qué aprendemos de esto? En primer lugar, que Dios establece a su pueblo para que sea santo. Dice Josué 5:4, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Hermanos, Dios no va a establecer un pueblo incircunciso. Esa es la enseñanza que nos está dando Dios. Sí, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a establecer, pero ustedes no van a ser incircuncisos. La santidad es innegociable. La santidad de este pueblo es innegociable. ¿Cómo puede este pueblo dar a conocer a Dios y este pueblo no ser santo? No es que por circuncidarse iban a ser santos, pero es el mensaje detrás. Ustedes no son como los demás pueblos de la tierra. Ustedes son un pueblo separado para mí. Es el mensaje de la circuncisión. Y a veces pareciera que nuestra iglesia es hiper redundante sobre este tema del pecado. Pero hermanos, Dios no establece un pueblo impío y pagano. En cuanto Israel se convierta en un pueblo impío y pagano, ¿sabe lo que va a pasar? Los va a barrer de la tierra. Dios no está dispuesto a establecer un pueblo incircunciso. Los soportó incircunciso 40 años. ¿Vieron qué dijo? No fueron circuncidados en el desierto. Los soportó de esa manera. Y ahora les vuelve a recordar la circuncisión y se las vuelve a exigir. ¿Qué significa esto? Que la santidad no es algo del pasado. No es algo que quedó allá con Abraham, 400 años atrás. La santidad es de ahora, sigue vigente. ¿Saben? A veces escucho cristianos hablar sobre ciertos asuntos y decir, eso era antes. Eso ya pasó, eso era para el pueblo de Israel. Bueno, la circuncisión fue una señal del pasado, ¿no?
Es como, Dios ya no exige esto. Cuando los jóvenes preguntan sobre los tatuajes, ¿no? sobre esas cosas, y todos se apuran a agarrar el capítulo 19 de Levítico y decir, no, pero eso era para el pueblo de Israel, no es para ahora. Hermanos, la santidad de Dios no quedó en el pasado. Es para el presente de la iglesia. Dios no está dispuesto a convivir con nuestro pecado. Lo hizo 40 años en el desierto, pero para entrar a esta tierra no. Y si vamos a convivir con Dios, si vamos a tener una relación personal con Él, Él exige nuestra santidad. Él exige nuestro mejor esfuerzo por ser santos. Exige que vivamos en esa relación de pacto con Él. Es más, Israel va a ser exiliado, expulsado de esta tierra por abandonar su santidad, por no circuncidar sus corazones. De hecho, es lo que Dios les va a mandar a decir a este pueblo por los profetas: circunciden sus corazones. Jeremías, Jeremías, en el exilio se los vuelve a decir: circunciden sus corazones. La santidad no es negociable. La santidad no es algo del pasado, es presente, continuo. Y en segundo lugar, Dios establece un pueblo para que dé frutos. Dice Josué: sí, podemos aportar nuestros débiles esfuerzos de predicar el Evangelio, pero ¿quién es el que convierte al perdido? Él. Ninguno de nosotros nunca convirtió un alma. Antes nos peleábamos por a ver quién convertía más personas, hasta que entendimos que nunca hemos convertido a nadie. Siempre fue el Señor. Dijo Jesús: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El príncipe del ejército de Jehová estaba ahí. Pero vieron que no estaba. Josué le dice: ¿sos de ellos o sos de nosotros? No soy de ninguno, le está diciendo. Pórtense bien ustedes también. No soy de nadie, yo soy el príncipe del ejército de Dios. Si andan en rectitud, estoy con ustedes. Si andan en contra de Dios, estoy contra ustedes. Eso es lo que está detrás de esas palabras de este varón. Pero estando en Él, estando en el Señor Jesucristo, amando al Señor, entendemos que es por Él que vencemos, hermanos. Somos incapaces de vencer nuestro pecado. Piense en su pecado como una de esas ciudades fortificadas que hay que conquistar. Somos incapaces. Piense en los perdidos que hay que evangelizar como una ciudad fortificada que hay que conquistar. Somos incapaces de convertir a nadie. Somos incapaces de alcanzar a los perdidos. Piense en Dios mismo y su favor como una de esas ciudades inalcanzables. No podemos alcanzar el favor de Dios. No podemos conquistar el corazón de Dios. Dependemos por completo de Él, de su gracia, de su poder, de su sabiduría. Primera de Corintios 15 nos dice: más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? ¿De nosotros? ¿De nuestros esfuerzos? No, del Señor. Por medio de aquel que nos amó. Es decir, que ninguna de las batallas que ganamos, ninguna de las cosas que conquistamos en la fe es por nuestra fuerza o por nuestra capacidad. Es más, no deberíamos dar ni un paso si no estamos seguros que está el varón con nosotros.
No deberíamos dar un paso en nuestra vida si no estamos seguros que ese paso lo estamos dando humildemente en dependencia en el Señor. Y no apoyándonos en nuestro propio brazo, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza. Israel cayó porque en un momento de esta historia que estamos viendo va a tener el mismo razonamiento que Nabucodonosor. Por mi brazo, por mi capacidad, por mi riqueza, por mi prosperidad y mi inteligencia. No necesito a Dios. No necesito de Él, no necesitamos ese templo, no necesitamos ese tabernáculo, no necesitamos esas ofrendas, no necesitamos estar con Él ni acercarnos a Él. Nosotros podemos. Y ahí los arrasaron. Pero lo mismo le sucede a la iglesia. Jesús en Apocalipsis, al final, en Juan capítulo 3, versículo 15, le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y termina el Señor diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, hay muchas iglesias diciendo o viviendo como si no necesitaran a Jesús. No necesitamos la predicación aburrida y arcaica del Evangelio. Tenemos luces, tenemos eventos, tenemos programas, tenemos estrategias, tenemos un montón de cosas, tenemos buena música, tenemos buena organización, hacemos un montón de cosas espectaculares. No necesitamos esto. Esto quedó en el pasado, esto ya fue. Acá nomás, hermanos. Es triste, pero hay hermanos que no leen la Biblia en sus cultos, no abren las Escrituras. Cristo ha sido bajado de los púlpitos y Cristo ha sido expulsado de muchas iglesias. ¿Quién es el que está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo? ¿A la puerta de qué? De la iglesia. Cristo está fuera de la iglesia golpeando, a ver si alguien le deja entrar. Lo echaron, lo excomulgaron a Jesús. En los capítulos 6 al 8, Israel conquista Jericó. Al fin, pasaron el Jordán, conquistaron Jericó. Dios les había ordenado que destruyeran Jericó y que no tomen nada de Jericó. Pero hubo uno, miren lo que el pecado de uno perjudica a todos, que hubo uno que sí tomó un manto babilónico y un poco de oro que había por ahí y lo escondió debajo de su tienda. Y por ese pecado Dios no le dio la victoria a Israel en otra ciudad más chiquita, en una aldea que se llama Jai. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios establece a un pueblo para que sea íntegro. Josué no entiende por qué Jai los derrotó y viene y le dice en el capítulo 7, versículo 7, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé.
y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Y ahí Dios manda a Josué a buscar a Acán, y destruye a Acán y a toda su familia y a todos sus animales. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios no engrandece su nombre a expensa de su rectitud. A Él no le interesa ser más famoso si su pueblo va a ser más corrupto. A Él no le interesa llenar iglesias si su evangelio es tergiversado. Prefiere 2 o 3, pero su palabra en medio de ellos. No le interesa conquistar al mundo si su pueblo está en pecado. ¿Cómo puede Dios engrandecer a un pueblo que lleva su nombre? Vieron que Josué le dice, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Pero ¿cómo puedo engrandecer mi nombre con ustedes si ustedes no reflejan mi carácter? Eso es lo que está pasando. Ustedes llevan mi nombre, pero no mi carácter. Y esto mismo pasó en la iglesia, hermanos. El pueblo de Dios crecía, un montón de cosas hermosas estaban pasando en la iglesia. Dios estaba conquistando al mundo de vuelta. Pero apareció un matrimonio por ahí. Dice Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. La multitud de los que habían creído. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia estaba conquistando, estaba creciendo, pero apareció Ananías y Zafira. Hubo un matrimonio que pretendió hipotecar la justicia, la rectitud, la verdad, por la avaricia. Y a Dios no le interesa. No le interesa conquistar al mundo si su pueblo va a ser un desastre. Dios no da victoria sin justicia. Miremos por un segundo nuestra salvación. Hermanos, ¿es una victoria que usted y yo seamos salvos? ¿Sí o no? ¿Y cómo alcanzó Dios esa victoria? ¿Nos hizo la vista gorda? Dijo, bueno, en los pecados de ellos no los veo. ¿Cómo alcanzó Dios nuestra salvación? Castigó a su Hijo. Él no da victorias sin justicias. Tu salvación fue ganada por un precio, tenía un costo. Dios no nos salvó por hacer la vista gorda a nuestro pecado. Él hizo justicia contra nuestro pecado, derramando su ira sobre Jesús. Así que Dios no hipoteca su santidad para alcanzar sus propósitos. ¿Saben qué? Preferimos que sean 2 músicos o ningún músico, pero que busquen la santidad. Preferimos que sean 2 jóvenes en el ministerio de jóvenes, pero que busquen la santidad. ¿Para qué queremos una iglesia de 50.000 miembros que ninguno conozca al Señor ni ame al Señor? ¿Qué sentido tiene? ¿De qué le sirve a Dios conquistar al mundo y que la iglesia se parezca al mundo que está tratando de conquistar? Luego de derrotar y conquistar la ciudad de Jai y de este evento que acaba de pasar, yo creo que Josué vio lo que pasó con Acán y dijo, este pueblo no conoce a Dios. Y se puso a leer el Pentateuco. Dice Josué 8:35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés
que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Si Dios establece a un pueblo, ese pueblo tiene que conocer su palabra. Todo cuanto mandó Moisés, todo. Nada quedó sin leer, nada quedó sin ser explicado y enseñado. Dios establece un pueblo para que sea sabio, para que conozca a su Dios. No podían seguir conquistando si ignoraban las Escrituras. Este va a ser un gran problema a futuro también, porque se van a olvidar del libro. Lo va a encontrar un rey perdido por allá, dentro de 1500 años. El libro de Jueces una y otra vez nos va a recordar que este pueblo no tenía rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así comienza la decadencia de la iglesia, cuando olvida las Escrituras, cuando se aparta de las Escrituras. Voy a saltearme temas, hermanos. Hay cosas hermosas. ¿Sabe que hubo una ciudad que estaba al lado de donde ellos estaban, donde Israel estaba conquistando? Una ciudad estaba al lado, les dio miedo, los de Gabaón. Mandaron, lo cuento rápido para que sepan, mandaron personas con panes podridos, con vestidos todos rotos. Estaban al lado, como decirle acá 20 cuadras. Y vinieron y les dijeron, no, vinimos de recontra lejos. Miren, miren, se nos pudrió el pan en el camino. Venimos, pero miren la ropa cómo las tenemos. Pobrecitos, dijo el pueblo de Israel, y hizo alianza con ellos. Les juró protección y lealtad. Y después se dieron cuenta de que estaban acá. Ellos eran una de las ciudades que debían conquistar. Y no les pudieron hacer nada porque habían jurado delante de Dios protegerlos y cuidarlos y defenderlos. Se lo cuento al pasar, me hizo acordar al curso de membresía. A veces, qué importante que es el curso de membresía, ¿no? Estamos haciendo alianzas, estamos diciendo, vamos a cuidarte, somos hermanos. A Dios no le agradó que no hayan analizado quiénes eran los que venían, dice el texto. Desde el capítulo 10 hasta el capítulo... No, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 23, vieron cómo salto, ¿no? Desde el 10 al 23, al 22, perdón, el pueblo de Israel empieza a conquistar todas las ciudades, una tras de otra, un montón. Y una vez que estaban todas conquistadas, que ya Israel se había establecido, Josué empieza a repartirles a cada tribu la tierra que les correspondía. Pero ¿qué nos enseña el capítulo 10 hasta el capítulo 22? Que Dios establece a su iglesia en guerra con este mundo. No, miren lo que dice el capítulo 11, versículo 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, estos que les acabo de comentar. No hubo ciudad que haya hecho paz con los hijos de Israel. Todo lo tomaron, ¿cómo? En guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel,
para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Cómo la iglesia está estableciéndose en este mundo? Y a través de un montón de luchas, a través de un montón de guerras. Y nos van bombardeando con ideologías, y nos van bombardeando con filosofías, y nos van bombardeando con modas, con culturas perversas y pecaminosas. Y la iglesia, ¿qué tiene que hacer con eso? Oponerse. Dice Santiago 4:4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En 1 de Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El pueblo de Dios, aún hoy, continúa en guerra. Y lo leemos en Efesios, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre. Vístanse de la armadura de Dios. ¿Qué es eso? Es que hay una guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Hay un enemigo constante. El mundo, la carne, Satanás. Siempre la iglesia está armada en guerra. Pero ¿saben qué? Otra cosa que nos enseña Josué es que no hay enemigo tan grande que pueda vencer a la iglesia. Miren lo que dice Josué 11:21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. ¿Quiénes son estos anaseos? ¿Se acuerdan de los hijos de Anac? Esos que se enfrentaron con Moisés en el desierto. Raza de gigantes. ¿Vieron? El único lugar donde quedaron gigantes fue en Gaza, en Gat. ¿Quién va a salir? ¿Qué gigante va a salir de Gat a enfrentar a Israel? Goliat. Pero este texto dice que Josué e Israel destruyeron a los gigantes, a los anaseos, a esos gigantes que les tenían miedo, ¿se acuerdan? En la frontera, a esos que decían, somos como langostas al lado de ellos. No hubo enemigo tan grande que no hayan podido vencer, porque Dios estaba con ellos. Pero no los vencieron haciéndose amigos. No los vencieron haciendo alianzas. Los vencieron en guerra. El pueblo de Israel fue utilizado por Dios para destruir a estas naciones. Es como si Dios, la copa de la ira de Dios de los heveos y de los amorreos llegó al colmo y usó al pueblo de Israel para destruirlos a todos. Y algo así sucede con el mundo y la iglesia. ¿Cómo es que nosotros vamos a conquistar a este mundo perdido? ¿Qué nos dijo el Señor en el Sermón del Monte? Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Es decir, ustedes no son iguales a este mundo. ¿Qué pasa cuando la luz aparece? Las tinieblas se van. ¿Qué pasa cuando la sal cae sobre una herida? Duele. Nuestro Señor Jesús nos dijo que el mundo nos iba a aborrecer. ¿Y por qué? No andamos por la vida con espadas y arcos matando gente, no. Pero andamos juzgando a este mundo una y otra vez diciéndole, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, ¿eh?
No te es lícito hacer lo que estás haciendo. Esto es pecado contra el Señor. Eso es guerra contra este mundo, hermanos. Esto está mal. Esto Dios no lo quiere. Esto Dios lo aborrece. Qué débil e inútil y desdibujada queda la iglesia cuando hace alianzas con este mundo. Cuando se hace amiga de las filosofías y de las modas de este mundo y pretenden conquistar al mundo pareciéndose al mundo. Pero Dios nos llamó a ser sal y luz. Dios establece a su pueblo para mostrar su fidelidad. Dice Josué 21, ya estamos terminando porque estamos en el capítulo 21. De esta manera, esto es importante. Josué 21, 43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Miren, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ese final, todo se cumplió, ¿sabe a qué me hizo acordar? A lo que Jesús dijo en la cruz. Consumado es. Todo está hecho. Todo lo que se nos prometió está hecho. No faltó ni una palabra de todo lo que Dios nos promete en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Cristo, amén. Todas las promesas, todas. No faltó palabra de Dios para nosotros que no se haya cumplido en Jesús. Él es fiel, hermanos. Él es fiel a su promesa. En el capítulo 22, Dios nos muestra que establece a un pueblo para que sea celoso. Y esta escena es hermosa, pero no tenemos mucho tiempo, pero se las cuento rápido. La tribu de Simeón, la tribu de Rubén y la mitad de la tribu de Manasés, a ellos les correspondía la tierra que está antes de cruzar el Jordán. Y Moisés ya se las había entregado, ya se las había dado, con la condición de que acompañen a sus hermanos a conquistar el resto de la tierra. Bueno, transcurrió todo el libro de Josué, conquistaron la tierra, todo, y le dijeron, bueno muchachos, excelente, estuvieron con nosotros hasta el final, vayan a su tierra. Se fueron. Y a los de Rubén y Gad se les ocurrió construir un altar exactamente igual al que tenían del otro lado del Jordán, los israelitas. Y se ve que era grande porque lo vieron de este lado, sus hermanos que habían quedado, y los fueron a buscar. Como que iban a adorar a otros dioses, como que se estaban armando un culto aparte, como que se habían desviado de la adoración a Dios, al Dios verdadero. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y les dijeron a los millares de Israel, había venido todo el ejército, y les dijeron, Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová o para sacrificar holocausto u ofrenda a otro Dios, Dios lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros contra Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y ustedes. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes, y entre los que vendrán después de nosotros,
de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas. Y no digan mañana sus hijos a los nuestros, ustedes no tienen parte en Jehová. Nosotros entonces dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, miren el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre ustedes y nosotros. Tenemos el mismo altar, básicamente, ¿ven? Tenemos el mismo altar porque creemos en el mismo Dios y amamos al mismo Dios. ¿Sabe a qué me hizo acordar esto? A la importancia de las doctrinas y de las confesiones de fe. Es importante, hermanos. Nosotros no armamos altares, pero sí tenemos una doctrina sólida, una confesión de fe que nos identifica. Creemos esto. Tenemos a este Dios, creemos en este Dios. Y otros cristianos nos pueden observar y decir, a ver, sí, está bien. Porque si no nos deberían empezar a atacar y decir, ustedes son unos herejes, ustedes son unos... Finalmente, capítulo 23 y 24, a Israel le quedó tierra conquistada y tierra aún sin conquistar, de la misma manera que a nosotros. Ya está conquistada la tierra, pero todavía no. Ya tenemos la salvación. Ya tenemos a su Espíritu morando en nosotros, pero tenemos un cuerpo que todavía nos obstaculiza. Dios le dijo al pueblo de Israel, todas estas aldeas que no conquistaron van a ser azotes a sus costados. Lo mismo me pasa a mí. Cada cosa que no he conquistado de mi carne, de mi pecado, me azota y me mantiene humillado y buscando al Señor. Pero estoy en la tierra prometida. Me la dio el Señor. Somos salvos. Ya nos ve justos, ya nos ve santos, ya nos ve sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pero seguimos peleando la buena batalla al mismo tiempo. Ya ganamos, pero todavía no. Ya conquistamos la tierra, pero no terminamos. La iglesia de hoy, ¿qué hacía Israel? Luchaba por entrar en la tierra prometida. La iglesia de hoy hace al revés, trata de hacer entrar la tierra prometida en las personas. Israel trataba de hacer entrar personas a la tierra prometida y la iglesia trata de hacer entrar a Cristo, la tierra prometida, en las personas. Y ese es un trabajo que todavía está incompleto, hermanos. Ese es un trabajo que todavía nos corresponde hacer. Queda tierra sin conquistar todavía. Y debemos actuar. En el capítulo 24, Josué le recuerda al pueblo de Israel todas las misericordias que Dios tuvo para con ellos. Y termino con este versículo como enseñanza para todos nosotros. Josué les responde, les transmite todas las misericordias y les dice un texto que todos conocemos. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ese es un texto que es de perlita bíblica, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Moisés les recuerda todas las misericordias que tuvo Dios para con Israel hasta ese momento, y les dijo esto, con esto termino. Josué respondió en el versículo 22 al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron,
testigos somos. Hermanos, ¿cuántos creen en Cristo en este lugar? ¿Cuántos se hacen cargo de esto y levantan la mano? ¿Cuántos? Bueno, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que dijeron creer en el Señor Jesucristo, que dijeron amar al Señor Jesucristo, que dijeron tomar la cruz todos los días de su vida hasta que venga el Señor Jesucristo. Ustedes son testigos contra ustedes mismos. Por un lado, es la más grande noticia, la más hermosa que hemos recibido, pero por el otro lado, el Evangelio es testigo contra nosotros de que hemos declarado ser de Él y pertenecerle, y que le vamos a amar y servir. Ah, no, dejé al Señor porque nunca me llamaron. No, vos te comprometiste a seguir estando. Ah, no, dejé porque me miraron mal y no me fueron a buscar. No, vos te comprometiste. No, pero esto es muy difícil para mí. El Evangelio es testigo de que prometiste seguir al Señor. ¿Qué haces haciendo alianzas con este mundo? Dijiste que eras de Él, que ibas a ser santo, que ibas a guardarte de este mundo. ¿Qué haces casándote con el mundo? ¿Qué haces haciendo alianzas y amistades con el mundo? Pablo le dijo a la iglesia, por esto hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Por esto muchos están muertos de la iglesia. ¿Por qué? Porque deshonran al Señor, que dijeron amar, que dijeron servir, que dijeron darle su lealtad. Esta decisión que hemos tomado es la más hermosa y la más grande de nuestra vida, pero al mismo tiempo es testigo contra nosotros mismos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a invitar a Edgardo. ¿Quieren cantar? Damos gracias al Señor por su palabra. Esteban comenzaba diciendo que esto no se trata de la historia de un pueblo, sino de la historia de Dios. Y siempre va a ser así. Hermanos, es Dios el que está por encima de todas las cosas. Dios dice que Él escogió un pueblo insignificante, un pueblo chico, para mostrar su grandeza, para mostrar su poder, para mostrar quién es Él. Y si vamos al Nuevo Testamento, Pablo en Corintios nos dice que Dios escogió lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es. ¿Para qué? Para mostrar al Señor. Y hermanos, ese es nuestro deber, mostrar a quién pertenecemos, mostrar de quién somos, si realmente somos de Él. Déjenme leer en Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 dice, sino que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, Él que sea gloria, gloríese, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Todo lo hizo quién? Dios. ¿Todo lo hace quién? Dios, hermano. Nuestra santificación la hace el Señor. Nuestra justificación fue del Señor. La redención le pertenece a Él. Pero como decía Esteban, estamos en guerra. Él ya está, pero todavía no. ¿El Señor ya nos dio la victoria? Sí. ¿Quién cree que Dios ya le dio la victoria? Pero todavía estamos luchando. Todavía estamos en guerra, hermano. El pueblo de Dios está en guerra. No es Irán contra Israel, ¿eh? Esa no es la guerra de la cual nos habla la palabra. Estamos en guerra con 3 enemigos
¿Alguien leyó el libro Agradar a Dios de Sproul? Si no lo leyó, léalo. Ahí nos habla de 3 enemigos: el diablo, el mundo y nuestra carne. Son 3 enemigos con los cuales estamos en guerra todos los días: el diablo, el mundo y nuestra carne. No nos olvidemos. ¿Y cómo estamos en esa guerra? ¿Cómo estamos con el mundo? ¿Cómo estamos con nuestra carne? ¿Cómo estamos con nuestro pecado? Hermanos, el Señor nos ha dado la victoria, pero para eso debemos estar en Él. Para eso debemos mirarle a Él, confiar en Él, depender de Él cada día y que podamos mostrarle a otros que Jesús vive y vive en nosotros. Amén. Yo le invito a ponerse de pie. No vamos a cantar. Vamos a terminar dando gracias al Señor por este día, por esta reunión, por este culto que nos ha permitido reunirnos, alabarle, exaltarle, ofrendarle, escuchar su palabra en esta noche. Antes de orar, primeramente le doy un aviso. Las hermanas han formado un grupo de lecturas y han hecho un libro, fotocopiaron un libro, y aquellas hermanas que lo encargaron me dijeron que les avise que están en la cocina. Así que antes de irse hoy, aquellas hermanas que encargaron, que tienen que tener su libro, vayan a la cocina que ahí van a recibir el libro. Y tengo un pedido de oración por Dana Román. Dana Román es una bebé de 1 año y 8 meses, es sobrina de nuestra hermana Cecilia. Esta nena con sus padres vinieron de Santiago del Estero a hacerse atender acá en Buenos Aires porque ella tiene un problema de salud. Todavía le están haciendo estudios, está internada en el Hospital de Niños en el Gutiérrez. Le están haciendo estudios para determinar cuál es la enfermedad que tiene y mientras tanto se están quedando en la casa de Cecilia y de Ramón. Así que estemos orando por Dana, por esta niña de 1 año y 8 meses y por sus padres, y para que también Ramón y Cecilia puedan hacer luz y puedan mostrarle a Cristo a esta familia. Amén. Vamos a orar por ellos y recordemos a nuestros hermanos que están pasando por diferentes situaciones. Yo ayer o antes de ayer puse un pedido de oración por Angélica. Angélica es consuegros de Daniel y de Mariana. Son los padres, la mamá de Mateo, de la esposa de Eileen, la que ellos conocen a Eileen. Y ella tenía un tumor en la cabeza, tuvieron que operarla, pero todavía, ya hace varios días que la operaron, todavía no despertó de esta operación, una operación muy complicada. Así que oremos por Angélica, que Dios tenga misericordia, que Dios fortalezca los corazones de la familia. Amén. No se olvide Dana y Angélica. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, honramos y bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Gracias te damos porque tú nos has llamado, tú nos has escogido, Señor. Porque somos tu pueblo, porque somos tu iglesia. Y reconocemos que no es porque hayas visto algo bueno en nosotros, sino por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Porque tú así lo has querido. Tú nos llamaste y nos apartaste para ti, para que seamos un pueblo especial, diferente, santo, porque tú eres santo. Gracias te damos, Señor. Y ayúdanos en este tiempo a poder vivir para ti, Señor. Ayúdanos en este tiempo a poder luchar contra nuestro pecado, contra nuestra carne, contra este mundo que muchas veces miramos con tanto agrado. Y que realmente tú seas nuestro especial tesoro. Que a ti te deseemos, que a ti te anhelemos. Que en ti esté nuestro gozo, nuestro contentamiento. Que en ti, Señor, esté nuestro mayor tesoro. Ayúdanos, Señor, a hacer luz y a hacer sal en este mundo.
a no encerrarnos únicamente en estas paredes, sino a salir afuera y a predicar tu evangelio y a mostrar con nuestra vida que tú eres un Dios vivo y verdadero, que transforma, que convierte, que hace nuevas criaturas, que sigue salvando, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú vas a venir a buscar a este pueblo que redimiste. Te estamos esperando, Señor. Y sabemos que tú nos vas a guardar hasta ese día. Por eso te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu nombre en esta noche. Y ponemos delante de tu presencia a Dana, Señor, a esta niña. Tú le creaste, Señor, tú le diste vida. Y te pedimos que si es tu voluntad, tú tengas misericordia, tú guíes a los médicos, a aquellos que están atendiendo a esta niña y que puedan encontrar cuál es el problema y darle un tratamiento. Y te pedimos por sus padres, que todo esto tenga un propósito, Señor. Y que ellos no se vuelvan al Santiago sin escuchar tu palabra, sin escuchar tu evangelio. Y que si es tu voluntad, tu palabra pueda obrar en sus corazones, Señor. Ten misericordia de ellos. Te pedimos por nuestros hermanos que están pasando por distintas enfermedades, que tú les fortalezcas, Señor. Que ellos te puedan ver a ti en el momento de mayor aflicción, de mayor dolor. Que tú seas su esperanza, su consuelo, su gozo. Que puedan tener paz en medio de la tormenta. Gracias porque en ti podemos confiar, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti en todo tiempo y en toda circunstancia. Y creemos que tus oídos están atentos a nuestra oración, a nuestro clamor. También te pedimos por Angélica, Señor, para que tu mano de gracia esté sobre su vida y que tu voluntad sea hecha, Señor, y fortalezca los corazones de su esposo, de sus hijos, de toda su familia. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza, Señor. Gracias porque en ti estamos seguros, porque pueden pasar un montón de cosas en este mundo, pero nada ni nadie nos va a separar de tu amor, Señor. Y esta seguridad no proviene de nosotros, sino proviene de ti. No proviene de nuestra fidelidad, sino proviene de tu fidelidad, Señor. Por eso te damos gracias en esta noche. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Salvador. No merecíamos nada, Señor. Pero tú tuviste misericordia de nosotros. Y hoy estamos en tus manos, Señor. Y no hay nada ni nadie que nos va a arrebatar de ella. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Te damos toda gloria y toda honra a ti. Estamos gozosos, Señor, de ser tuyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Saludos, hermano.